y voy a estar junto a Ramiro Artigas del equipo técnico de CT Plus en un nuevo webinar de este ciclo de webinars que estamos haciendo por parte del Centro Tecnológico del Plástico. Hoy vamos a dar el tema bioplásticos y biocomposites, y para los que son nuevos al centro y no nos conocen, vamos a hacer una breve introducción de qué se trata el CT Plus. Bueno, el Centro Tecnológico es una iniciativa que comenzó por alrededor del 2015-2016 de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, la Cámara de Industrias, el LATU y la Fundación de Julio Ricaldoni. Este proyecto, aparte, es financiado por la ANE. Para los que no nos conocen, nosotros trabajamos con la Red de Valor del Plástico del Uruguay. Para los que no conocen este segmento, nuclea 250 empresas, de las cuales 95% son pymes, y en ellas estarían ocupadas 3.000 personas. Además, es una industria para industrias. Esto quiere decir que la producción es el insumo para otras industrias. Estamos hablando de un 80%. Algunas de estas otras industrias son, por ejemplo, el agro, la alimenticia, la farmacéutica, la química, la automotriz. Y como pueden ver, es un sector bastante heterogéneo, ya sea por sus clientes, sus procesos de transformación, los usos y los tipos de materia prima, y estos clientes muestran un 95% de mercado interno. Nuestro objetivo general es consolidar el desarrollo sustentable en la red de valor del plástico en Uruguay, a través de la prestación de servicios tecnológicos, con el fin de incorporar innovación, capacitación, transferencia tecnológica a la red, siempre y cuando contemplando aspectos de competitividad e impacto ambiental. Entonces, si pasamos esto a un punteo, nosotros generamos nuevas capacidades, desde nuestros inicios prestamos una variedad de servicios, generamos oportunidades de negocio, articulación, y aparte impulsamos el reciclado y la economía circular. Bien. Tenemos una planta piloto que se encuentra en el módulo 7 del LATU. Gracias a ella podemos prestar servicios tecnológicos, proyectos de I+D+I, capacitación y brindar formación técnica. Como les venía diciendo, desde nuestros inicios hemos traído expertos internacionales, nucleado expertos nacionales, estamos haciendo seminarios que se denominan Café con Polímeros. Aparte impulsamos webinars y capacitaciones de un centro tecnológico español que se llama INPLAS. Y si pasamos todo esto a números, desde nuestros inicios hemos contado con la participación de alrededor de 100 personas en cursos con expertos internacionales de 23 organizaciones diferentes. En los cursos técnicos impartidos por expertos nacionales ya hemos tenido 350 participantes de 35 empresas, donde hemos tenido muy buenos resultados. Un 85% de estas personas cumplieron con sus expectativas, el 93% de estas notaron cambios luego de realizar estos cursos en su lugar de trabajo, y de las 35 de empresas, el 100% de estas manifestaron cambios. Por último, estos café con polímeros y webinars DAIMPLAS que les comentaba anteriormente, ya hemos tenido 700 participantes de 50 empresas distintas. Como les comentaba también, nuestra planta piloto, que se encuentra en el módulo 7 del LATU, cuenta con 90 metros cuadrados, con equipos de procesamiento de plástico que vendrían a ser los representativos de la industria en el Uruguay. Tenemos líneas de extrusión, de inyección y de soplado, y gracias a ellas hemos podido desarrollar nuestra cartera de servicios.
Además de los expertos que tenemos en las distintas áreas, identificamos líneas de trabajo para cada sector, generamos información, informes de vigilancia tecnológica, y hasta el momento hemos vendido aproximadamente 45 servicios tecnológicos. Ahora sí, vamos a empezar con el tema. Primero que nada, vamos a dar una breve introducción de por qué hoy estamos acá, por qué este tema está tan de moda. Después vamos a pasar a las definiciones, vamos a entrar en detalle los distintos tipos de bioplástico, porque es algo que percibimos que están un poco mezclados. Vamos a pasar después al mercado, cómo se ve para los próximos años, las aplicaciones donde pueden llegar estos materiales. Vamos a estar terminando con una pregunta de si los plásticos convencionales pueden ser reemplazados por los bioplásticos. Y por último, vamos a ver la gestión de residuos, que tiene muy en cuenta esta pregunta que les vamos a plantear. Bueno, buenos días a todos, espero que se escuche bien. Primero que nada, agradecerles por participar hoy, y además, si tienen alguna pregunta o consulta que quieran hacer, vayan escribiéndolas por el chat, que al final tendremos un pequeño momento para intercambiar estas dudas. Bueno, comenzamos preguntándonos por qué se da el auge en búsqueda de plásticos alternativos a los convencionales. Y se puede ver que el océano actúa como un repositorio de plásticos y microplásticos. A nivel mundial está aceptado que la contaminación plástica es un problema, especialmente en los mares, y que esto puede generar riesgos los plásticos y los microplásticos en distintos sectores, como en distintos impactos sociales, económicos y ambientales, y con el crecimiento de la conciencia se ha estudiado estos distintos impactos. Por ejemplo, impactos en los ecosistemas, en distintas especies marinas, impactos sociales, en donde hay una afectación al turismo, se puede afectar a la industria pesquera, por ejemplo, también, y hasta incluso impactos a la salud humana por los plásticos o los microplásticos en el agua. Bueno, entonces se comienza con buscar soluciones alternativas que minimicen estos impactos. Entre estas soluciones se puede encontrar el cambio hacia una economía circular, en donde se mantengan los materiales con el mayor ciclo de vida posible, y en esta línea se trabaja en buscar plásticos alternativos que puedan ser utilizados en la misma función que los plásticos convencionales, que eso será de lo que estaremos hablando hoy. Bueno, ¿qué son los biopolímeros? Los biopolímeros pueden ser clasificados como bioplásticos debido a que, primero por el origen de la materia prima, es decir, un polímero que tenga contenido biogénico será clasificado como un biopolímero, y segundo, por su funcionalidad, es decir, dependiendo de esta funcionalidad, por ejemplo, un biopolímero biocompatible o biodegradable también podrá ser clasificado como un biopolímero. Entonces, en primer lugar tenemos los biopolímeros de origen renovable. En este caso, el prefijo bio identifica que procede la materia prima de una materia prima orgánica derivada de organismos vivos y sus residuos, es decir, la biomasa, que por lo tanto, además esta biomasa se considera como un recurso renovable, porque se puede regenerar a la misma velocidad que se genera que se da el consumo de esta materia prima, y por lo tanto, estos polímeros de origen renovable son considerados biopolímeros, entre los cuales se puede dar polímeros iguales a los convencionales, como puede ser el polietileno, pero que en vez del origen de la materia prima sea la petroquímica, puede ser, en el caso del polietileno, por ejemplo, la caña de azúcar, en donde se genera etanol, que luego a través de distintos métodos químicos se transforma en polietileno. Luego también se tiene
otros polímeros, en este caso naturales, como puede ser el almidón, que son directamente sintetizados por los organismos vivos. Y bueno, se tienen otros, como puede ser la celulosa, y acá se puede clasificar en naturales o sintéticos dependiendo de si fue sintetizado directamente por el organismo vivo o sintéticamente a través de distintos métodos químicos. Los polímeros biocompatibles es una definición que mayoritariamente es utilizada en el área biomédica. No tanto en la industria plástica, pero el prefijo bio en este caso identifica que el polímero no daña al cuerpo ni al metabolismo mientras cumple su fin. Y en algunos casos hasta puede ser bioabsorbido luego del proceso de curación, como puede pasar con algunos de los puntos que se utilizan en la medicina. Luego se tienen los polímeros biodegradables, y en este caso el prefijo bio hace referencia al fin de vida del polímero, es decir, que una vez que termina su uso, se puede degradar por la acción de microorganismos naturales como la bacteria, los hongos y las algas. Y acá no se hace referencia a lo que sería la materia prima, es decir, pueden existir biopolímeros que sean biodegradables, pero que su fuente de materia prima no haya sido una fuente renovable como puede ser la biomasa. En realidad la biodegradabilidad dependerá de la estructura de la cadena polimérica y el ambiente en donde se encuentre. Es decir, la estructura, porque bueno, el microorganismo toma el polímero como fuente y no le interesa si la fuente fue una fuente natural o petroquímica. El ejemplo clásico es la policaprolactona, que es un polímero que es sintetizado a partir de la hexolanona, perdón, que esta es un recurso petroquímico, por lo tanto es una fuente no renovable, pero una vez que se polimeriza, la policaprolactona, que abreviada PCL, puede ser biodegradada por los microorganismos. Además, esto dependerá del ambiente en donde se encuentre, porque no todos los ambientes son iguales, no todos tienen la misma concentración de microorganismos, los microorganismos crecen en condiciones específicas dependiendo del tipo, y por lo tanto, dependiendo del ambiente, si estarán en las condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos o no. Otro ejemplo es el ácido poliláctico, que sería el PLA, muy utilizado, por ejemplo, en la impresión 3D, que es biodegradable, pero también se puede generar a partir de fuentes renovables, como en este caso hay bacterias que generan ácido láctico, que después a través de métodos químicos puede ser sintetizado en ácido poliláctico. Luego se tienen los biocomposites, que son materiales compuestos formados por al menos dos componentes, en donde uno o más son de origen biogénico. En general se tiene una matriz, que es un polímero, idealmente sería un biopolímero, pero también pueden utilizarse otros polímeros convencionales, como puede ser el polietileno, el polipropileno, y se agrega una fase en términos de refuerzos, que muchas veces son fibras naturales, como el algodón, el lino, la cáscara de arroz. Lo importante de por qué se utiliza un biopolímero idealmente es porque, especialmente si es biodegradable, es porque permitiría que todo el biocomposite fuera biodegradable. Los ejemplos más comunes serían los plásticos reforzados con fibras naturales o plásticos reforzados con madera, que muchas veces se llama madera plástica. Bueno, como dije, acá se puede ver una definición de lo que serían los bioplásticos y que excluyen a los biocompatibles porque se entiende que para la industria plástica no serían los más interesantes. Y por lo tanto, la fuente European Bioplastics toma que los bioplásticos pueden ser en verde, los que son biobasados, y en azul, los biodegradables. Y que estos se pueden solapar en plásticos que son biobasados y biodegradables, pero a su vez existen otros bioplásticos que o no son biodegradables o no son
biobasados. Acá se puede ver algunos ejemplos, como mencionaba, que era el polietileno, que puede ser biobasado, también se tiene el PET y se tienen otros, o el PCL, que es biodegradable, pero es de una fuente fósil. Y después se tienen mezclas como el PLA, PHA, PBS o mezclas de almidones, que son ambas, son biobasadas y biodegradables. Otra cosa importante es definir qué es degradable, qué es biodegradable y qué es compostable, ya que las tres no son iguales y a veces se utilizan indistintamente. Lo que queremos aclarar es que degradable implica que hay un cambio significativo en la estructura química del material. En general esto es una reducción del tamaño de la cadena polimérica. Las normas que especifican los estudios que se le deben hacer para la degradabilidad especifican, miden el tiempo en donde se reduce el tamaño a una partícula menor a 5000 Dalton, que en general los polímeros en general tienen una estructura mucho mayor. Este cambio significativo de la estructura en general viene acompañado también de un cambio en las propiedades del material. Y para acelerar esta degradación, se le pueden agregar compuestos, como pueden ser unos aditivos, que lo que hacen es acelerar este proceso de degradación, que se agregan en la estructura y se oxidan a través del oxígeno o la luz, reduciéndose el tamaño, generando en menores tiempos partículas mucho más pequeñas, como pueden ser microplásticos, que puede generar un problema debido a que pueden no llegar a la gestión final de los residuos y ya estar generando estos microplásticos que pueden tener impactos nocivos en distintos ecosistemas. Esta degradación se puede dar, como dije, por el oxígeno o por la luz, pero también se puede dar por microorganismos. En el caso que se dé por microorganismos, se define que es un polímero biodegradable, es decir, que la acción se da por microorganismos que ocurren naturalmente y que esta degradación se puede dar completamente o parcialmente, en donde los microorganismos toman al polímero y le reducen el tamaño. Y después se puede definir polímeros compostables en la que se da una biodegradación completa, transformándose en CO2, metano, residuos orgánicos e inorgánicos, biomasa y agua, y no dejan partículas visibles ni crean productos tóxicos. Mientras que un polímero biodegradable puede dejar partículas visibles o productos tóxicos, dependiendo de lo que era la estructura polimérica, y por lo tanto en los ensayos de compostabilidad se tienen que estudiar, por ejemplo, la toxicidad del producto, y muchas veces se toma un tiempo estipulado de 6 meses, en donde un 90% de la masa inicial debe ser biodegradada, en tamaños no visibles, no recuerdo en este momento lo que era el tamaño que definía la norma, pero sí se debe estudiar después que el compost obtenido no sea tóxico. Y el compostaje es el proceso en el que se valoriza biológicamente el residuo en un proceso aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno, y termófilo con un incremento de la temperatura. Esto se da por la fermentación de los residuos en condiciones controladas, y el resultado es la obtención de un abono o compost que muchas veces es utilizado como fertilizantes o mejorador de distintos suelos, y por eso es importante lo de la no toxicidad. Los residuos a los que se le puede hacer esto son los residuos compostables, o sea, no un plástico degradable o un bioplástico no tiene por qué ser compostable. Para el compostaje se tienen dos formas. Se tiene el compostaje industrial, que se hace en sistemas abiertos o en sistemas cerrados. Acá se puede ver en la imagen una de Tresor, que es una planta acá en Uruguay, en donde se hace un sistema abierto y se le da las condiciones controladas para que los microorganismos crezcan a la mayor velocidad y en las mejores condiciones. Y por lo tanto, se obtiene un compost con buenas propiedades y se permite alcanzar
temperaturas más altas en un compostaje industrial en lo que sería un compostaje doméstico, que es la otra forma en la que se hace, en la que las personas en sus casas pueden darle las condiciones necesarias para la fermentación de los residuos por los microorganismos, pero es más variable de lo que sería el compostaje industrial. No se logran alcanzar estas temperaturas tan altas, y por lo tanto no todo polímero que haya sido que pueda ser compostable en un compostaje industrial podrá ser degradado en un compostaje doméstico. Bueno, una cosa importante es que no todos los polímeros se degradan en todos los medios. En este estudio ensayaron distintos polímeros, el PLA, por ejemplo, o mezcla de polímero de PLA con PHB, con PLA con PCL o almidón termoplástico, y los estudiaron en distintos medios, en lo que sería el compostaje doméstico, en digestión anaeróbica o en medio marino. Como se puede ver, no todos los polímeros son degradables en todos los medios. En la digestión anaeróbica, en donde capaz que hay condiciones industriales más controladas, la mayoría sí se pudieron degradar. Pero en lo que sería en el ambiente marino, solo el PHB y el almidón termoplástico pudieron ser degradados, y es importante que se tenga claro que no todos los polímeros se degradan en todos los medios. O sea, que debe llegar al donde se gestionen los residuos correctamente para que estos puedan ser degradados. Otro resultado interesante del estudio es que estas mezclas no todas fueron degradadas en ambientes con condiciones controladas o no controladas. Lo que se puede ver es que en los ambientes no controlados, la mayoría de los polímeros no fueron degradados. Mientras que en los ambientes en donde sí se controlaban las condiciones, muchos pudieron ser degradados según los estándares ISO y ASTM. Y es importante esto porque hay un error conceptual en un gran porcentaje de la población, donde se cree que por ser un biopolímero podrá ser biodegradado en cualquier medio y que, por ejemplo, se puede tirar a la calle o al mar y no habrá problema porque al ser un biopolímero o de fuente renovable o no, pero se podrá biodegradar. Y acá se puede ver que la mayoría están de los ambientes no controlados, no se degradó. Y por lo tanto es muy importante la gestión de residuos en este tipo de materiales. Bueno, acá se puede ver un poco la distribución de los distintos tipos de biopolímeros. Se puede ver que un 44,5% era biobasado y no biodegradable, y un 55% biodegradable, con una mayor distribución de los porcentajes bastante similar en lo que sería los biobasados, menos en el biopolipropileno. Y en el caso de los biodegradables, hay una mayor proporción de lo que serían los almidones termoplásticos, seguido luego del PLA y el PBAT. Esto es una industria muy incipiente, o sea, se han generado 2,11 millones de toneladas, esto fue en 2019, pero se estima que esto seguirá creciendo, de 2,11 millones de toneladas en 2019 a 2,4 millones de toneladas a 2024. Esto, aún así, no es un gran porcentaje de los plásticos que se están generando a nivel mundial de la producción global. Pero aún así se está trabajando en el tema y se cree que se seguirá en desarrollo. El mayor crecimiento de los tipos de bioplásticos se ve en los almidones termoplásticos, se mantiene, por ejemplo, pero se ve un gran crecimiento en lo que sería el PHA, y para los biobasados se ve un gran crecimiento en el biopolipropileno.
La distribución global de los porcentajes de producción es esperable, con un 45% en lo que sería Asia, un 25% en Europa, 18% en América del Norte y 12% en América del Sur. Pero por políticas que se están tomando a nivel europeo, se estima que el porcentaje de lo que será Europa en unos años aumentará con respecto a lo que a la producción global. Y luego, acá se puede ver el porcentaje de los biopolímeros en las distintas aplicaciones, en donde para los bioplásticos biodegradables, la mayoría se ven en el packaging. Esto tiene sentido porque para este tipo de aplicaciones en donde está en contacto con un alimento, por ejemplo, si se echa a perder el alimento, se puede gestionar el residuo en conjunto del packaging con el alimento. También se ve un gran porcentaje en lo que sería agricultura, porque se pueden agregar directamente al suelo y luego, si las condiciones son las correctas, se puede biodegradar sin tener los costos asociados a la gestión del residuo si se agregara un plástico convencional, y una menor proporción en lo que serían los otros tipos de segmento del mercado. En el caso de los biobasados, también se tiene un gran porcentaje de lo que sería el packaging, al igual que con los plásticos convencionales, y una mayor distribución en todas las áreas, y muy similar a lo que serían los plásticos convencionales, porque muchos de estos plásticos biobasados son iguales químicamente a lo que serían los plásticos convencionales, solo que la materia prima es renovable. Bueno, ahora que conocemos un poco más sobre las definiciones de los bioplásticos y hasta dónde se esperan que lleguen dentro de los próximos años, nos podemos hacer la pregunta si es factible, si es posible reemplazar los plásticos convencionales por otros materiales alternativos, como pueden ser los bioplásticos en determinadas aplicaciones. Y bueno, para comenzar, vamos a ver un poco que desde el inicio de los plásticos, desde su surgimiento, nos han traído mejoras en distintos campos. Por ejemplo, tenemos mejoras en la salud humana gracias a los plásticos convencionales que han entrado en el campo de la medicina. Hemos también visto mejoras en la seguridad alimentaria, por ejemplo, para el transporte, para la seguridad del alimento, para la conservación y que llegue en buen estado. También presenciamos mejoras en lo que es la eficiencia en el uso de recursos. Cuando producimos plásticos, estamos utilizando menos cantidades de agua y energía en comparación con otros materiales tradicionales como pueden ser el vidrio. Además, estos plásticos han demostrado que estos plásticos convencionales han demostrado que tienen menores costos del producto hacia el consumidor. Eso sí, este valor hay que tener en cuenta que no tiene asociado el costo de lo que nos cuesta a nosotros como sociedad y el costo del medio ambiente de su impacto ambiental una vez que llegan a fin de vida útil y no son bien gestionados. Y por último, también gracias a los plásticos convencionales hemos podido aplicarlos en distintas aplicaciones novedosas, innovadoras, que con otros tipos de materiales no hubiera sido posible. Entonces, ahora que conocemos los lugares donde el plástico es complicado de reemplazar, ¿qué aplicaciones podemos pensar que pueden abarcar en el mercado? Y bueno, hoy en día están bastante de moda hablar de los plásticos de un solo uso, todo lo que es el packaging, el single use. Y la verdad es que no está bien resuelta el fin de vida de estos productos. Por lo tanto, podemos pensar que los bioplásticos pueden ser una buena alternativa para adoptarlos en estas aplicaciones.
Entonces, vamos a ver algunos casos, porque si hablamos de plásticos de un solo uso, no todos los plásticos de un solo uso pueden ser reemplazados por distintos tipos de bioplásticos. Vamos a ver ahora algunos casos de estudios que sí valen la pena y otros que no. Un ejemplo de que puede estar bueno adquirir un bioplástico que pueda ser biodegradable, compostable, es todo lo que es el packaging de snack, las cápsulas de café, envases que están en contacto y al final de su vida útil terminan muy contaminados con material orgánico. La mejor opción es que una vez que se terminan de usar, que ya los tenemos incorporados tal vez por conveniencia, puedan terminar en la fracción de residuos orgánicos, y que si donde vivimos, nuestra sociedad, nuestra ciudad está preparada para tener una gestión de residuos adecuada a esto, es decir, compostaje industrial, sería una buena opción. En el caso de las botellas de PET, que es otro envase de un solo uso, bueno, hoy en día sabemos que el PET ya tiene una cadena de reciclado instaurada en la mayoría de los países del mundo, y esta funciona, termina bien y sabemos que es confiable. Pero en el caso de que pensemos, bueno, el PET proviene de una fuente no renovable, entonces tal vez podemos buscar una fuente renovable para este tipo de material. Y acá es que empiezan a jugar lo que es el BioPET, que es solamente un porcentaje, uno de los componentes de este material sería, o sea, biogénico. Pero si queremos pasar el PET a 100% biogénico, ya tendríamos que estar pensando en nuevos componentes, por ejemplo, el PEF. Antes Ramiro estuvo comentando un poco en el mercado que aparecía ese nombre, y bueno, es un plástico nuevo que se está desarrollando, que este plástico es biogénico, que puede ser reciclable, y que si llega al mercado estaría compitiendo con el PET. Y en el caso de que estos dos convivan en el mismo sistema, puede traer algunos problemas en cuanto a la contaminación de los flujos de reciclaje del PET o del PEF, porque son plásticos que son muy parecidos. Lo único que cambia tal vez son algunas propiedades barrera y propiedades mecánicas. Otro envase a un solo uso que está que se habla bastante, son las bandejas de PS. Hasta el momento, la función que cumplen, por ejemplo, para los productos cárnicos, es la de poder mantener el producto en buenas condiciones, y al final de la vida útil de este envase termina con bastante carga orgánica, lo cual dificulta el proceso de reciclado al final. Por lo tanto, por ahora no existe ninguna alternativa que pueda ser compostable, ni tampoco tenemos instaurado, por ejemplo acá en Uruguay, el compostaje industrial para los residuos del hogar. Otro ejemplo, que lo conocen un poco más debido a las reglamentaciones, a los cambios de estos últimos tiempos, en las bolsas de polietileno, que son compostables, biodegradables. Y bueno, en el caso de que estas bolsas terminen con, por ejemplo, residuos orgánicos, y se garantiza que al final de su vida terminen en una planta de compostaje industrial, podría ser una buena alternativa. Pero en el caso de que no se cuente con la instalación para el procesamiento de este residuo, al final terminaría siendo como una bolsa de polietileno convencional. Bueno, entonces, como venía hablando, hoy en día los productos que son compostables, como que se entiende por parte de la sociedad,
se tiene como una visión de que es la solución posible al problema de la basura, al problema de que los residuos estén tirados en los distintos ambientes. Porque estos se piensa que se pueden descomponer por microorganismos sin producir daños en cualquier entorno y sin producir también residuos nocivos en estos entornos durante la descomposición. Pero en realidad esta visión trae las siguientes consecuencias, que puede ser, por ejemplo, que si no se comunica bien al ciudadano lo que implica este bioplástico, este puede relajar sus obligaciones y llegar a abandonar el producto en el medio ambiente. No hay ninguna evidencia empírica que diga que a medida que aumentan estos tipos de productos en el mercado, la sociedad tiende más al littering, que vendría a ser tirar basura a la calle, tirar basura a los ambientes, pero sí lo que sí se evidencia, y creo que hay algunos estudios que lo respaldan, que a medida que estos materiales aparecen, las personas tienden a tener esta visión que comentábamos al principio. Otra consecuencia también debido a estos productos es que una vez que los separamos erróneamente en el origen, si por ejemplo los depositamos al contenedor de envases y no en el de residuos orgánicos, podríamos estar contaminando todo lo que es el flujo de reciclaje convencional. Entonces, si nosotros tenemos que elegir para nuestra aplicación un material bioplástico, vamos a tener que tener en cuenta estos tres ítems. Primero que nada, desde un punto de vista económico y ambiental, lo más adecuado sería el reciclado mecánico. Entonces, en este caso, si tenemos la alternativa, lo mejor es optar por los plásticos que son biogénicos, no biodegradables, o sea, los que se denominan también biobasados o durables, que pueden ser, como había dicho Ramiro, el polipropileno o el polietileno de fuentes renovables. En el caso de que tengamos un residuo que está muy degradado o que está mezclado con material orgánico, lo más adecuado es ir a un bioplástico biodegradable compostable. Eso sí, siempre y cuando se tenga atrás un respaldo de que tengamos la gestión de residuos adecuado para el compostaje, ya sea industrial o en el hogar. Y por último, hay que tener bien en cuenta que al ciudadano le cuesta poder distinguir los distintos tipos de plástico. Y se profundiza más este entendimiento cuando en el lugar donde estamos no hay separación de orgánicos con el resto de residuos. Antes yo hablaba de la contaminación. Hoy en día, como no hay tantos materiales bioplásticos en el mercado, no hay tanta contaminación de estos en los flujos de reciclado, de materiales convencionales. Pero en el caso de que sigan aumentando como se esperan, sí puede llegar a ser un problema y el material reciclado puede tener peores condiciones que hoy en día. Además, también hay que tener en cuenta que a medida que los bioplásticos van ganando terrenos, por ejemplo, ahora los vemos un poco en envases flexibles, que bueno, pueden ser un poco más reconocibles, pero cuando migren, sean más famosos, digamos, en aplicaciones de envases rígidos, van a ser mucho más difíciles para el consumidor poder distinguirlos y hacer la gestión de residuos adecuada. Entonces, la gestión de residuos, como les dije, tiene un gran rol en los bioplásticos y la idea es, nosotros por ahora conocemos cómo entran los plásticos convencionales en la economía circular. Entonces, ahora, agregando estos nuevos materiales, ¿qué rol cumplirían en esta economía circular? Y bueno, como pueden ver acá, tenemos que
los productos que son de materiales biogénicos y que no son degradables y pueden, digamos, reciclarse, son los que pueden reusarse la mayor cantidad de tiempo y después viajar por este círculo celeste donde se podrían reciclar y volver a hacer de nuevo otro producto. Este punto es bastante importante porque hoy en día el mayor porcentaje de bioplásticos que se fabrican a nivel mundial son de este tipo de materiales. Por lo tanto, esta es una buena manera de que cierre el círculo. En el caso de que tengamos bioplásticos compostables, biodegradables, bueno, si contamos con la infraestructura en el país para reciclaje orgánico o como le venimos llamando compostaje industrial, esta es la mejor manera para luego de esto conseguir compost. En el caso de que no contemos y tengamos infraestructura de recuperación de energía, esta es la mejor manera donde pueden terminar estos materiales que están fuertemente contaminados con material orgánico. Una vez que tenemos el compost, esto pasa a después lo que vendría a ser la plantación de nuestra materia prima renovable para poder conseguir los polímeros, por ejemplo, que provienen de la celulosa, del almidón, de las azúcares o de distintos aceites. Una vez que tenemos esto, gracias a determinados procesos químicos y biotecnológicos, podemos llegar de vuelta a los plásticos biogénicos, donde partimos, donde es nuestro punto de partida para el procesamiento y conseguir los productos biodegradables. Entonces, básicamente, como venimos hablando, tenemos dos tipos distintos que un consumidor se puede encontrar de bioplásticos en el mercado. Y estos tipos son un bioplástico que puede ser reciclable y uno que puede ir al compostaje. Entonces, cuando el consumidor se encuentra con un bioplástico biogénico que puede reciclarse, lo que sería ideal es que vaya al contenedor donde se separen los envases, esto luego vaya a una clasificación. Después se muele, se reprocesa y terminamos con plásticos reciclados de distintas calidades. En el caso de que estos tipos de plásticos estén contaminados o estén mezclados por otros materiales, por ejemplo multicapa, bueno, la mejor manera es que una vez que sean clasificados entren a lo que sería la generación de energía a través de estos materiales que se podría denominar como una bioenergía. En el caso de que el consumidor se encuentre con un material biodegradable, compostable, lo ideal es que lo pueda identificar y colocar en la fracción de residuos orgánicos. En este caso no es aplicable la separación, iría todo junto a un reciclaje orgánico, a un procesamiento donde obtenemos compost o en algunos casos podemos obtener biogás como una fuente de energía renovable. Entonces, para concluir un poco todo esto que venimos hablando. Si vamos a migrar a uno de estos materiales bioplásticos, tenemos que tener en cuenta, para tomar la decisión, determinadas informaciones. Más que nada, la infraestructura actual de nuestra gestión de residuos y también el nivel de la comprensión pública de nuestro país. Otra cosa es que los materiales bioplásticos vendrían a ser sostenibles
si provienen de fuentes renovables y o facilitan el proceso de gestión de residuos cuando terminan contaminados con materia orgánica, como les venía comentando anteriormente. Otra cosa también que viene del tema de la comprensión pública, pueden llegar a confundir al consumidor si se pueden reciclar o no. Por lo tanto, hay que reforzar esto con campañas de comunicación, publicidad y una buena información en el envase donde tiene que terminar este producto y qué puede pasar si ese producto no termina donde debe. Y por último, en el caso de los materiales biodegradables compostables, tenemos que pensar que requieren todo un sistema y una infraestructura, ya sea de recolección o de al final, la planta en sí, la planta de compostaje, ya que si no, la verdad, no terminarían como se espera, no terminarían degradándose y desapareciendo tal vez de nuestras vistas, como pasa con otros tipos de plásticos. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Tenemos algunas preguntas que podemos ir respondiendo. En el caso de que tengan algunas preguntas y nos la quieren mandar por mail, acá los tienen para que los anoten. Y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, arranco con una pregunta, te la hago a vos, Ramiro. Acá nos preguntan, según entendí, entonces los biobasados pueden reciclarse infinitas veces. Eso dependerá del material. O sea, los materiales tienen una historia térmica. Cuando se van procesando, cada vez que se calientan, se pueden ir acortando las cadenas. Y por lo tanto, hay materiales, por ejemplo el polietileno, que van perdiendo propiedades a medida que se va reciclando. Entonces no podría hacerse infinitas veces, pero sí hay materiales como el PET que tienen un mayor uso en la cantidad de veces que pueden ser reciclados. Entonces, si vos tenés un biopolietileno, infinitas veces no lo podrías reciclar. Pero sí, en el caso de un bio-PET, podría ser reciclado mucho mayor cantidad de veces. Incluso a veces se dice que no tiene esta carga térmica que tiene el polietileno. Bien, acá hay un comentario que también le podemos responder. Dice que en el compostaje domiciliario se pueden incorporar lombrices californianas que consumen el material orgánico y generan unos humos de buena calidad. En el caso del compostaje domiciliario, si el material lo permite, obviamente las lombrices estarían acelerando el proceso, pero si tengo un material que se descompone en condiciones industriales, yo no sé si esas lombrices pueden llegar, por ejemplo, a las condiciones de temperatura necesarias de compostaje industrial para poder degradar por completo este material. Por ejemplo, el PLA necesita altas temperaturas para comenzar a degradarse y por eso que necesita un compostaje industrial y no, como en una diapositiva que mostré de un estudio, el PLA no parecía como los posibles de degradarse en compostaje doméstico. Acá llega otra pregunta que dice, hay unos nuevos productos sustitutos de los oxodegradables que con aditivos sostienen que logran una biodegradabilidad de plásticos comunes en rellenos sanitarios. ¿Conoce algún estudio al respecto? Bueno, sobre los oxodegradables, en realidad la verdad no conocemos que hayan algún nuevo estudio de un nuevo material oxodegradable. Lo que sí conocemos es que hoy en día los
oxodegradables no son una buena opción. Al principio se creían que al deshacer el plástico en pequeñas partes nos deshacíamos del problema de ver el residuo en los ambientes, pero hoy en día sabemos que en vez de solucionar el problema, lo está haciendo más complejo con todos estos microplásticos que generan. Pero bueno, podemos investigar un poco más si existe algo respecto de esto y cualquier cosa te lo hacemos llegar. No sé si quieres comentar algo, Ramiro, con esto. No, simplemente que, o sea, si es un plástico convencional, puede acelerar la degradación, pero si no es biodegradable en sí, no podrá ser biodegradado. Capaz que el aditivo este que mencionás permite que sea biodegradado por los microorganismos. Eso no conozco ese estudio, pero se puede averiguar. Bueno, si no llega ninguna otra pregunta, vamos cerrando por hoy y les dejamos para que tengan en cuenta que el próximo miércoles a esta misma hora vamos a seguir con el ciclo de los webinars y este día va a tocar el ecodiseño como herramienta para la economía circular. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.